Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saludo en el amor de Jesucristo nuestro Señor, rogando a Dios nuestro Padre que todos ustedes, la amada iglesia del Señor, se encuentre bien guardada por el Señor. Amén. Creemos que así va a ser. Les voy a invitar, amados hermanos, que tengamos un tiempo para poder ver las Escrituras, para poder recibir una palabra del Señor. Le invito que ahí donde está usted pueda inclinar su rostro, pueda en reverencia a nuestro Padre invocar el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Le invito a que cierre los ojos y oremos a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nos presentamos ante ti, dándote gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que nos das de poder reunirnos, como está escrito, Señor, tu palabra, los hermanos juntos en armonía. Señor, gracias, porque esta reunión que hacemos, Señor, no tendría ningún beneficio para nosotros, no tendría ninguna, a lo mejor, importancia, si no lo hacemos en el nombre de aquel que entregó su vida por nosotros. Como está escrito, Señor, nos reunimos en el nombre de Jesús, invocando el nombre de tu amado Hijo, Señor, para que Él esté presente en medio nuestro. Y así como decíamos, Señor, al comienzo de esta oración, que bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Sí, porque en esta armonía, Señor, en esta unidad, tú nos envías bendición, tú nos envías vida eterna. Rogamos, Papito amado, entonces, tu presencia en medio nuestro, tu Espíritu Santo abriendo nuestros entendimientos, tu gracia llenándonos, Señor, tu misericordia, Señor, alcanzándonos, perdonándonos nuestros pecados, limpiándonos con tu preciosa sangre, para que así, Señor, podamos en forma santa, agradable ante ti, Señor, podamos venir ante tu presencia para oír tu palabra, para poder hacerla nuestra, para posteriormente ponerla por obra. Padre, gracias, porque eres tú quien va a hablar, eres tú a través de tu Espíritu quien habla en esta noche, Señor. Yo te ruego entonces que abras nuestros oídos, que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder verte a ti, Señor amado. Padre, oramos entonces en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey. Amén. Amén al Señor. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Les voy a invitar, si puede acompañarme, por favor, y abrir las Escrituras en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Comencemos un ratito ahí, libro de Éxodo, el capítulo número 14. Libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer solamente unos 2 versículos. Éxodo capítulo 14, vamos a leer el versículo 13, el versículo 14 y vamos a añadir uno más, el versículo número 15. Leemos entonces Éxodo capítulo 14, versículo 13, 14 y 15. Lo leemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice, y Moisés dijo al pueblo: no temas, no temáis. Eso le dice, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca, dice, nunca más, para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén al Señor. Decimos amén a su palabra. Amén, gracias al Señor. Moisés está frente al pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel por más de 400 años estuvo como esclavos en la tierra de Egipto. Dice las Escrituras que los egipcios arruinaron, dice así, arruinaron la vida de los israelitas. Lo hicieron así porque los sometieron a esclavitud. Un esclavo, difícilmente una persona que es esclavo va a reconocer que lo está, más bien dicho, va a decir que lo está pasando bien o que está viviendo tranquilo. No, un esclavo normalmente, sobre todo lo que conocemos por esclavo, personas de la antigüedad, no lo pasaban bien porque eran maltratados, eran abusados, torturados y muchas veces eran muertos. El pueblo de Israel dice que se juntan y ellos elevan un clamor a Dios. ¿Usted lo recuerda? Ellos elevan un clamor a Dios pidiendo a Dios que les liberte. Y bueno, Dios provoca que Moisés, ya ustedes conocen, todos sabemos la historia de Moisés. Moisés toma al pueblo de Israel, utilizado sin lugar a dudas por Dios, y se enfrenta a Faraón, tiene un diálogo con él, trata de llegar a algún acuerdo para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Faraón se resiste, por esto Dios provoca a través de Moisés que sobre Egipto caigan las 10 plagas, usted lo sabe muy bien. Finalmente, después de la última plaga, cuando mueren los primogénitos de Egipto, dice que el faraón consiente que Moisés tome al pueblo, lo saque y se lo lleve. Bueno, es ahí cuando Moisés toma al pueblo, se lo lleva, va camino hacia la tierra que Dios había prometido y llega a un lugar donde se encuentra con un obstáculo, un gran obstáculo. Y este gran obstáculo, usted lo sabe, es el Mar Rojo. Quiero decirles que el lugar por donde Moisés cruzó, los historiadores ya lo han y los investigadores ya lo han, digámoslo así, descubierto, ya han establecido cuál es el lugar. Es una playa que, si usted me puede ayudar con su imaginación, a ver si lo puedo graficar, que es una playa que está rodeada por montañas en sus costados, una playa que no tiene más de 2 kilómetros de ancho, y en sus costados estaba rodeada por grandes montañas con acantilados. Estaba el lugar, la entrada de esa playa por donde venía el pueblo de Israel, y finalmente al frente de ello estaba el Mar Rojo, todo el Mar Rojo. Entonces, cuando Moisés está hablando de esto, lo que acabamos de leer, está frente al Mar Rojo. A su costado derecho, a su costado izquierdo, estaban montañas altísimas. Y hacia sus espaldas, estaban o venían ya marchando el ejército de Faraón, que venía armado con un solo propósito, que era de tomar a los israelitas y matarlos a filo de espada. Entonces Moisés le dice al pueblo, le dice: no temáis. Primero dice: no temáis, estad firmes, o sea, bien plantados. No traten de ir a ningún lado, están bien plantados. Recuerden, no olviden que hacia sus lados había montañas, adelante estaba el Mar Rojo, atrás venían los egipcios. Entonces él le dice: hoy el Señor ya va a dar salvación al pueblo de Israel. Dice: y ved la salvación, versículo 13, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y le insiste:
para reafirmar esto, para reafirmar esta aseveración de que van a poder ver la salvación, dice: Jehová va a pelear por vosotros. Yo me imagino, no sé si usted lo puede imaginar, el pueblo de Israel, pueblo que había estado 400 años como esclavo, un pueblo que no conocía o no sabía el uso de armas, un pueblo que no sabía cómo defenderse, estaba atorado ahí, estaba sujeto a lo que podrían hacer los egipcios si los alcanzaran. Sin lugar a dudas, ellos gimieron, ellos gritaron, dieron voces de susto porque veían que los egipcios se acercaban. Entonces Moisés da esta frase: que no tengan miedo porque Jehová está con nosotros. Pero el Señor le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Moisés, ¿por qué te detienes ahora? Le dice: di a los hijos de Israel que marchen. Dile a ellos que vayan hacia adelante, que no piensen en retroceder, que no piensen ir hacia el lado, hacia el otro lado, ni menos hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque Moisés ya le había dicho ya que Jehová les iba a salvar. Es algo que todos nosotros los seres humanos llevamos en nuestro interior, que muchas veces frente a alguna gran dificultad, a un gran obstáculo, nosotros en vez de ir hacia adelante, en vez de marchar hacia adelante, en vez de hacerle frente, muchas veces tratamos de buscar salidas alternativas. Que miramos hacia un lado a ver si podemos encontrar una salida por acá, o vemos por acá, y si no vemos nada por acá, sencillamente pensamos en poder retroceder. La orden del Señor para el pueblo de Israel, que estaba con este gran obstáculo que era el Mar Rojo, la orden del Señor era invariable, era precisa. Había que marchar, había que ir hacia adelante. Orden que el Señor volverá a repetir más adelante. Finalmente, usted bien lo sabe, gloria al Señor, el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, milagrosamente el Señor separa las aguas, el mar cruza el Mar Rojo. Pero faltaba más, porque recuerden que la promesa del Señor era que iban a llegar a la tierra prometida. Recuerden que la promesa del Señor era que ellos iban a poder poseer finalmente la tierra que Dios había prometido. Si podemos avanzar un poquito, pasaron muchas cosas y les invito a que vayamos al libro de Josué. Libro de Josué, el capítulo número 6. Libro de Josué, capítulo 6. Moisés ya había partido a la presencia del Señor, ya había muerto. El libro de Josué comienza con una declaración diciendo: aconteció. Ustedes pueden ver el primer versículo de Josué. No es la cita que vamos a leer, solamente quiero refrescar un poquito la memoria. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, ahí está Josué, hijo de un servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ¿ya? Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Bueno, leamos entonces ahora Josué, capítulo 6, versículo 5. Precisamente está Josué con todo el pueblo de Israel, prontos ya a avanzar, a poseer una ciudad. Ya habían cruzado el Jordán.
en el primer capítulo, lo que leímos recién, le recordaba yo que el Señor le había dicho a Josué, tú vas a hacer cruzar al pueblo, tú y el pueblo van a cruzar el Jordán. Bueno, ya lo habían cruzado, un gran obstáculo nuevamente, un gran obstáculo, pero ellos fueron hacia adelante. Pero ahora, una vez habiendo ya cruzado el Jordán, se encontraron, usted lo sabe muy bien, frente a una gran ciudad, una ciudad fortificada, una ciudad muy fuerte, tanto así que sus murallas dicen, las escrituras, los historiadores, que en el interior de aquellas murallas, los habitantes de aquella ciudad tenían residencias, habían departamentos. Arriba, en la parte alta, eran como calles, era como una gran avenida. Entonces, era una ciudad muy grande, muy fuerte. En el capítulo 6, en el versículo 5, hay algunas instrucciones que Dios está entregando a Josué. Pero describen, permítanme solamente, para describir capítulo 6, versículo 1, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El pueblo de Jericó estaba un poquito temeroso, porque habían oído de lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Si mal no recuerdo, el pastor hace algunos días atrás hablaba un poquito de esto, de la toma de Jericó, y nos recordaba, y lo que sale en la escritura, que el pueblo de Jericó cerraron las puertas, nadie entraba, nadie salía, por causa del pueblo de Israel. Estaba todo el pueblo de Israel afuera de la ciudad, estaba observando, y ellos seguramente desde arriba de las grandes murallas, desde las ventanas de esos departamentos, a lo mejor ellos miraban y sin lugar a dudas que ellos seguramente estaban un poco temerosos por lo que pasaba con Israel. Pero veamos del lado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, seguramente ellos estaban viendo frente a ellos, no mirando hacia abajo, sino que mirando hacia arriba, la gran muralla, una puerta bien cerrada, una ciudad extensa, pero con unos muros casi impenetrables. Y yo creo que la pregunta de muchos de ellos era, ¿cómo vamos a tomar esta ciudad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, dice el versículo 5, por favor, Josué 6, versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Eran instrucciones del Señor. En el versículo 2 usted puede ver ahí que dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y ahí Dios le empieza a dar la instrucción, van a rodear la ciudad, van a hacer esto, van a dar vueltas en silencio, una cada día, y al séptimo día van a dar 7 vueltas. Entonces el Señor le está diciendo, bueno, le dice finalmente en el versículo 4, finalizando el versículo 4, dice, todo el versículo 4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. O sea, al séptimo día, después de haber estado dando vueltas, al séptimo día, el pueblo va a dar 7 vueltas, y dice, los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen los sacerdotes prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, dice, ahí todo el pueblo va a hacer 2 cosas. 3 cosas, digamos. ¿Cuáles son? Dice, el pueblo va a oír el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz.
gritará a gran voz, ¿ya? A gran voz. Entonces, dice, cuando el pueblo grita a gran voz, el muro de la ciudad caerá. Entonces subirán el pueblo, van a gritar, van a subir, y cada uno y lo hará derecho hacia adelante. O sea, van a gritar, la instrucción era, tenían que gritar, van a subir, pero cuando suban lo harán derecho hacia adelante. Derecho hacia adelante. No de otra manera. No van a desviarse, no van a detenerse, no van a ni siquiera pensar en volver hacia atrás como para tomar vuelito. No, derecho hacia adelante. Era la instrucción del Señor. Era la instrucción de Dios, porque Dios había prometido, entonces Dios había prometido que iba a entregar esta ciudad. Entonces Josué, yo creo que Josué, él recordaba lo que Dios le había dicho a él antes de cruzar siquiera el Jordán. Dios le había prometido que él iba a estar con él en todo momento. Le había prometido que él iba a estar y le iba a entregar todo lugar que pisara la planta de sus pies. Y solamente Dios le pedía dos cosas a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero ese esfuerzo, esa valentía, como bien lo hemos aprendido, era para hacer cumplir todas las palabras que Dios le había dicho. Entonces, acá en el capítulo 6, bueno, Dios le estaba diciendo, aquí están las palabras. Tienes que hacer que el pueblo haga esto, esto otro. Estas son las palabras. Entonces, está la palabra del Señor. Ahora viene tu parte, Josué. Y tu parte es esforzarte y ser valiente. Tienes que hacer que el pueblo entre, pero de la misma manera que lo haces tú, con esfuerzo y con valentía. Pero también ahora añade algo más, obedeciendo. Bueno, ya le había dicho en el capítulo 1, había que obedecer, esfuerzo y valentía para obedecer. ¿Y qué tenían que obedecer? Las instrucciones que Dios les estaba dando. Cuán difícil es para nosotros, amados hermanos, muchas veces obedecer las instrucciones de parte de Dios. Sí, porque está en nosotros. Permítame decirlo así, es nuestro ADN. ¿Por qué digo ADN? Porque el rey David lo dice en el Salmo capítulo 51, dice que el pecado está siempre delante de mí. Y él dice, ¿por qué? Porque en pecado fui formado. En pecado me concibió mi madre. O sea, desde mi origen. Bendito sea el Señor, que Él cortó todo eso. Gloria al Señor. Entonces, a Josué le dice, tienes que ir derecho hacia adelante. Seguramente Josué, tal cual como ha estado usted alguna vez, lo he estado yo, se agachó la cabeza, se tomó la frente, comenzó a meditar, a pensar, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder poseer esta ciudad si tiene unos muros fortificados? Más encima Dios me dice que demos vueltas, lo hagamos en silencio, no tenemos armamento, no tenemos maquinarias para hacer caer estos muros, pero Dios me está diciendo que Él entregó. Entonces hay una lucha entre lo que Dios le dijo que hiciera, más su cuerpo, su raciocinio le está diciendo, pero esto es imposible, pero esto es imposible, pero esto es imposible. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted? ¿Cuántas veces Dios no le ha dicho, haz esto así? Y uno empieza a decir, pero ¿cómo? Esto es imposible. ¿Cómo voy a entregar esta cantidad de dinero al Señor? ¿Cómo lo voy a diezmar si no me va a alcanzar? Como por ejemplo, y nuestra mente nos trata de llevar por acá, por allá, buscando alternativas. Josué seguramente, él pensó, pero en él el Espíritu de Dios habló con él y seguramente le redarguyó y seguramente le recordó las palabras del Señor, que el Señor iba a estar con él, que él solamente requería de él esfuerzo, valentía para creer, para obedecer las palabras del Señor. Sí, porque para que lo que nos parece imposible a nosotros, para Dios es posible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Entonces, ¿qué hacía Josué? Él
obedeciendo hasta Dios. Le dice al pueblo, tienen que hacerlo de esta manera. Entonces, si usted avanza, por favor, ahí mismo en Josué capítulo 6, el versículo 20, ya el pueblo había dado las 6 vueltas en silencio, tratando, esforzándose por obedecer la instrucción. ¿Cuántas ganas a lo mejor tuvieron muchos de ellos en responder los insultos, los gritos de los habitantes de Jericó? Pero la instrucción era guardar silencio. ¿Cuántas burlas no sufrieron estos israelitas? Porque ellos no iban con armamentos. Ellos iban marchando en silencio. Su gran fuerza venía de lo alto. Entonces, cuando ya hubieron recorrido las 6 vueltas, al 7º día, al finalizar las 7 vueltas que tenían que dar, dice el versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, como se les había instruido, con gran fuerza ellos gritaron. Y el muro, dice, y el muro se derrumbó. Y el muro se derrumbó. O sea, la instrucción era, cuando se escuchen las bocinas, todos griten. Y dice aquí que el pueblo gritó con gran vocerío, gritaron fuerte todos, cumplieron. Se esforzaron en cumplir, en guardar silencio, lo hicieron. Ahora había que obedecer, había que gritar, gritaron. Entonces dice, el pueblo subió luego a la ciudad. Y dice, cada uno derecho hacia adelante, como Dios le había dicho, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Sí, porque estaba garantizada, porque Dios la había dicho. Versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esa era la promesa de Dios. Pero para que esto se cumpliera, Dios le había dicho, bueno, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Guarda silencio, grita, sube y ve derecho hacia adelante. No te desvíes, que tu mirada no se desvíe ni hacia el lado, ni hacia el otro lado, ni mucho menos se te ocurra retroceder, que nada te asuste, que nada te amedrente. Ve hacia adelante. Y el pueblo destruyó a filo de espada todo lo que había en la ciudad, dice la Escritura. Finaliza este capítulo diciendo, estaba pues el Señor con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Por qué estaba el Señor con Josué? Porque el Señor se lo había garantizado. Él le había dicho, mira que te mando, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa era la promesa del Señor. Promesa del Señor que también es para usted, que también es para mí. Entonces, la instrucción del Señor es que tenemos que ir hacia adelante. En Lucas, por favor, si me puede acompañar el Evangelio de Lucas, el capítulo número 9. Lucas, capítulo número 9. Dice Jesús en el versículo 57, en adelante del 57 al 62, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
Y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿ya? Ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿qué es lo que hace? Mira hacia dónde, mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O sea, ninguno que toma el arado, usted sabe lo que es el arado, esa herramienta que era para abrir surco en la tierra, para luego sembrar. Entonces, normalmente, antiguamente, el arado, o habían arados que un hombre los podía llevar, pero lo normal era que fuera tirado por bueyes o por caballos. Entonces, cuando tomaban el arado, la idea era ir mirando hacia adelante, ir avanzando hacia adelante para que el surco fuera derecho. Porque cualquiera, como dice aquí, cualquiera que mirara hacia atrás, cualquiera que se diera vuelta, va a perder de vista el camino hacia adelante. Va a ver de vista lo que tiene que trazar hacia adelante. Entonces Jesús dice: ninguno que toma el arado y mira hacia atrás es digno. ¿Por qué? Porque ese surco que está haciendo va a ser chueco, va a ser doblado. Y la Escritura dice, usted lo recordará, en Hebreos, dice que nuestra carrera en el Evangelio tiene que hacerse, tiene que recorrerse, tiene que correrse con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Entonces, de la misma forma que había instrucción primero a Moisés: dile al pueblo que marche, dile al pueblo que avance hacia adelante, no hacia atrás. La misma manera que a Josué se le instruyó: dile al pueblo que vaya, que suba hacia adelante, no hacia atrás. Jesucristo dice que cualquiera que quiera seguir a Jesús, cualquiera que quiera estar en el Evangelio y ser fiel al Señor, no puede devolverse, no puede mirar atrás, no puede volverse para atrás y ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que he vivido? No sé. Hay otro ejemplo porque le quiero dar, el libro de Marcos, por favor. Marcos, capítulo número 8. El versículo 34. Y llamando a la gente, dice Jesús, Marcos capítulo 8, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, en este caso, el ir hacia adelante, el ir hacia Jesús, el venir en pos de Él, ir hacia adelante, es negarse a sí mismo, ¿ya? Tomar su cruz y seguirle. No sé si me logro hacer entender. Como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer, hermanos amados, en nuestras vidas es siempre ir hacia adelante. Es siempre ir, pero ese ir adelante significa ir haciendo lo que el Maestro, lo que Jesucristo, el Señor, nos dio, nos enseñó, nos dijo. Así como Dios le instruyó a Moisés que tenía que decirle al pueblo que marcharan hacia adelante y cruzaran ese mar rojo, por muy tormentoso, por muy fuerte que estuviera la mar en ese momento, el Señor, la instrucción que le daba era marchar, ir hacia adelante. Por muy grande que fueran las murallas de Jericó, la instrucción que Dios le había dado a Josué era ir directo hacia adelante, era subir y marchar hacia adelante, no retroceder, no distraerse. Esa era la instrucción de Dios. Entonces Jesucristo dice: bueno, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno, es apto para el reino de los cielos. Ninguno que retrocede, ninguno que vuelve a hacer lo que hacía antes. Y también le dice a otro:
Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ir hacia adelante, bueno, tiene que negarse a sí mismo. No puede estar haciendo lo que él quiera. No puedes estar haciendo lo que se te ocurra. Tienes que hacer lo que yo estoy diciendo, dice el Señor. Eso es negarse a sí mismo. Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz es hacer lo que Jesucristo hizo. Es hacer lo que el Señor hizo. El libro de Hebreos, por favor. Perdón, pido perdón. Filipenses, por favor. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, miren lo que dice el versículo 3 al versículo 7. Comienza diciendo el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos, dice, gozaos en el Señor. Ahora vamos, capítulo 3, versículo 3, Filipenses. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a ¿quién? Dice, servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y mira lo que dice al final de este versículo. No teniendo confianza en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y ahí empieza, sí, porque muchas veces nosotros, hermanos, tenemos la mala costumbre de confiar en las cosas que nosotros tenemos, que nosotros poseemos. De verdad digo esto y con mucho respeto lo digo. ¿Cuántas personas que se vieron beneficiadas con este asunto del retiro de los fondos de pensiones, que sacaron alguna cantidad de dinero, no sintieron confianza en esos recursos? Confianzas que les llegó a lo mejor a hincharse un poquito de pecho. Y a decir, bueno, ahora estoy bien. Pablo dice, yo tengo muchas cosas de qué confiar en la carne. Tengo muchas cosas. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo tengo más. Miren. Y ahí comienza a decir lo que era importante en aquellos tiempos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, reconocido por el Estado romano. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él comienza a decir, si lo trasladamos, por ejemplo, ahora, nosotros decimos, yo tengo muchas cosas de que gloriarme. ¿Qué? Tengo un buen empleo. No gano miles, gano millones de pesos. Yo tengo un buen auto, 0 kilómetros, hermoso auto. Tengo una hermosa casa, tengo una hermosa esposa, tengo hermosos hijos, tengo una parcela, tengo casa en la playa, tengo un título universitario, tengo una gran familia, tengo muchas cosas. Soy inteligente. Y nos confiamos en aquellas cosas, sin darnos cuenta que al estar colocando nuestra confianza en aquellas cosas, es como si, ¿sabe que es como si estuviéramos mirando hacia atrás? Mirando hacia atrás. Entonces, Pablo dice, pero todas estas cosas,
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia como para nosotros. Que estos fondos de pensiones me hicieron engordar la billetera. La cuenta está infladita con harto dinero. Pude pagar deudas, pude comprarme televisores, pude no sé, hacer un montón de cosas. Entonces, Pablo dice, bueno, pero estas cosas que para mí eran ganancias, como muchas veces nosotros las estimamos como ganancias, como algo bueno, como algo... Mire, cualquier cosa que no sea bien administrada bajo la gracia del Señor no puede ser ganancia. Entonces Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Sí, porque el que no se niega a sí mismo, el que no toma la cruz y no se niega a sí mismo, no puede ir en pos de Cristo. Entonces Pablo dice, para poder ganar a Cristo, para poder tomar a Cristo el Señor, dice, estas cosas las tengo como pérdidas. Pero cuántas cosas, dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. O sea, Pablo dice, yo lo he perdido todo, todas estas cosas que las he tenido por ganancia, me negué a mí mismo, tomé mi cruz, seguí al Señor, lo he perdido todo. Y todo lo tengo por basura. O sea, ¿saben lo que es basura? ¿Tiene algún valor para usted la basura? Nada. Entonces Pablo dice, todas estas cosas las tengo por basura. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar a Cristo, quiero que Cristo habite en mí, quiero que Cristo esté en mí. Y ser hallado, dice el versículo 9, y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, o sea, no haciendo lo que yo quiero, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. O sea, lo que está diciendo Pablo, no, yo no quiero hacer lo que a mí bien me parece. No. Yo quiero hacer lo que al Señor le parece. Dice, a fin de conocer a Cristo, versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, permítame, hermano, para ir cerrando, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy día frente a los problemas, frente a las dificultades, pero también frente a la abundancia que el mundo nos ofrece? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es hacer lo que yo quiero? ¿Es actuar bajo mis principios? ¿Es actuar bajo mis capacidades? ¿O más bien voy a negarme a mí mismo y voy a tomar mi cruz y voy a seguir a Cristo el Señor? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Bendito sea el Señor, que Él ha actuado en nosotros, que su Espíritu ha actuado en nosotros. Y podemos tomar lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Confianza en quién? ¿En nosotros mismos? ¿En los recursos? ¿En las cosas que tenemos para gloriarnos? No. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Confianza en Cristo el Señor, si no hemos negado a nosotros mismos. Porque es necesario, dice, la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ahí está, habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo obedecido, habiéndote negado,
habiendo tomado tu cruz y habiéndole seguido, habiendo tomado el arado y no mirar atrás, sino que irse hacia adelante, habiendo obedecido la palabra del Señor que te dice que tienes que ir hacia adelante, que no hay que retroceder. Dice, entonces, ¿por qué no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, que obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Porque aquí dice un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más dice, el justo vivirá por la fe. Sí, ¿por qué vivirá por la fe? Porque el justo tiene sus ojos puestos hacia adelante, sus ojos puestos arriba, donde está Cristo el Señor. Porque ese es el sendero que se le está indicando. Ese es el camino. El justo no mira hacia atrás. El justo no retrocede. El justo podrá sentir un poco de temor, pero finalmente dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. El justo es aquel que pese a la circunstancia mantiene su mirada puesta hacia adelante. Pero nosotros, dice Hebreo, bendito sea el Señor, pero usted, pero yo, quienes hemos sido redimidos por el Señor, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese es usted, ese soy yo, que hemos sido llenos de la gracia del Señor, que hemos sido perdonados por Él, que hemos sido restaurados por Él, que Él nos está perfeccionando todos los días. Entonces Pablo dirá en Filipenses capítulo 3, versículo 13, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, una cosa yo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso, lo que queda atrás, lo olvido. ¿Por qué dice eso? Porque también en el libro de Corintios, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas quedaron atrás. En Cristo son todas hechas nuevas. En Cristo se mira hacia adelante. En Cristo va uno avanzando siempre hacia adelante, siempre creciendo, siempre siendo perfeccionado. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Eso es ir hacia adelante. Eso es ir hacia la perfección. La perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces Pablo que dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Eso tenemos que hacer, tiene que hacer usted, tengo que hacer yo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué hago entonces? Olvido lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y me extiendo a lo que está adelante. Subo hacia adelante, al igual que Josué, al igual que Moisés, que marcharon hacia adelante. No importa la muralla, no importa el edificio grande, no importa el mar, no importa la enfermedad, no importa la falta de dinero, no importa la abundancia de dinero. Sigo hacia adelante, me extiendo hacia adelante, dice el apóstol. ¿Por qué me extiendo adelante? Porque prosigo, aleluya, porque prosigo a la meta. Bendito sea el Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Así que dice el versículo 15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y el apóstol dirá ahí mismo en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, dice la Escritura, en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame.
Amado, entonces permíteme exhortarte a que mires hacia adelante, a que te pares hoy día ahí donde estás, en tu caminar, en tu quehacer diario, en el trabajo, en los estudios, en los quehaceres de la casa, te detengas y puedas decir: yo me extiendo hacia adelante, yo me extiendo hacia adelante para alcanzar a Cristo. Me extiendo hacia adelante, ¿para qué? Para buscar la meta, para agarrar el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Te invito entonces, amado hermano, a que, haciéndole frente a estos grandes muros de Jericó que se han levantado en tu vida, a este gran mar rojo que se ha extendido en tu vida, a estas grandes riquezas o abundancias que a lo mejor te distraen y que quitan tu fe de Dios, puedas detenerte y mirar hacia adelante, mirar a Cristo el Señor, porque Él es tu meta, porque Él es quien te ha llamado para vida y vida en abundancia. Puedes inclinar tu rostro y podemos orar al Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús para honrarte, para bendecirte, para darte toda la gloria, toda la alabanza, porque creemos, Señor, que tú la mereces. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, ir siempre adelante, humildemente. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón si nos hemos detenido y hemos retrocedido, volviendo, Señor, a antiguos vicios, antiguas malas costumbres. Señor, perdónanos si hemos vuelto a pecar. Señor, queremos tomar el arado y mirar hacia adelante. Queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos tomar nuestra cruz y seguirte a ti. Queremos extendernos hacia adelante y tomar de Cristo nuestro Señor. Queremos colocar a contar de hoy día, Señor, permanentemente nuestros ojos en Cristo el Señor y avanzar junto a Él, convenciéndonos, persuadiéndonos de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Permíteme, Padre, bendecir a tu iglesia que hoy día nos escucha, bendecir a aquellos amigos que nos escuchan, Señor. Rogarte, Padre, que tú hables a sus espíritus, que tu Espíritu Santo, Señor, abra su entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dé claridad a cada uno de nosotros, que estando en ti, estando en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas quedaron atrás y atrás no volvemos, porque nosotros somos de los que avanzamos hacia Cristo el Señor. Padre, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús, a quien damos honor, gloria y honra desde ahora, por siempre y para siempre. Amén. Amén al Señor.